Bienvenido a este espacio, Dios te bendiga. El día de hoy estaremos reviviendo uno de los mensajes de los pastores Abraham y Max Camacho en el espacio de Café con el Pastor. Ellos lo comparten esto los días martes, no te lo puedes perder. Síguenos en nuestras redes sociales, Familias en Plenitud Oficial en Facebook, para que cada martes y también los jueves puedas ver lo que tenemos preparado para ti. Esperamos que esto sea de bendición para ti. El tema trata acerca de cómo vencer la tentación sexual. Dios te bendiga. Es un gusto para mí poderlos saludar otra vez por este medio. Estamos aquí otra vez para una segunda, bueno, más bien para una siguiente transmisión en vivo. Y vamos a ver hoy un tema que principalmente para los varones es muy interesante, pero que también para tanto hombres como mujeres es un tema que nos debería de importar un poquito en nuestra vida personal, íntima, mi comunión con Dios. Y le voy a pedir a mi papá si nos puede guiar una breve oración para iniciar ahí en sus casitas. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra y lo que entendemos de ella en esta noche. Que todos seamos edificados, retados para vivir en santidad como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y el tema del día de hoy va a ser venciendo la tentación sexual. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de qué es una tentación. A ver, Apa, si nos puedes ayudar con eso. Bueno, una tentación es una excitación a violar los mandamientos de Dios. Normalmente viene por Satanás, nos estimula, pero también viene de adentro. Viene de nuestra naturaleza pecaminosa, entonces tiene varias fuentes. Una es Satanás, que nos quiere hacer que violemos los mandamientos de Dios, y también tiene que ver con la vieja naturaleza que debía haber muerto desde que yo nací en Cristo, pero a veces andamos en la carne en lugar de andar en el Espíritu. Ok. Bueno, y siempre hay que entender, hermanos, que hay una gran diferencia entre tentación y prueba. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Entonces, para nosotros los cristianos, sí te debe de quedar bien claro cuál es la diferencia entre tentación. La tentación viene principalmente de Satanás, del mundo. Inclusive dice la Escritura que Satanás nos tienta de nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestros propios deseos. Dios prueba, es diferente una tentación a una prueba. Sí, la prueba ayuda, porque viene de parte de Dios. La prueba ayuda a que nosotros podamos crecer y crezcamos en la fe como hijos de Dios. La tentación es caer en pecado, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, un ejemplo de tentación sexual la tuvo José en la Biblia. Cuando la esposa de Potifar puso sus ojos en José, dice que era de hermoso semblante y bella presencia, o sea, era joven, alrededor de unos tal vez 27 años. Entonces, la tentación sexual es para jóvenes y también para adultos. En contraste, encontramos al rey David, que tiene alrededor de 50 años. Ajá. Y también es tentado sexualmente. Ahora, aquí yo estaba platicando hace ratito antes de empezar con mi papá la transmisión. Es bien curioso, porque sí es importante que nosotros podamos ver qué nos ayuda o qué podría interferir en que yo como persona, como cristiano, pueda caer en una tentación. Por ejemplo, José tenía que aproximadamente 25 años y logró vencer la tentación. Y me está diciendo mi papá que el rey David era una persona que ya llevaba más tiempo, se supone que caminando en el Señor, en Jehová, conociendo sus leyes, y no pudo, no lo logró. ¿A qué se debe eso? Ok, yo creo que parte es la relación con Dios. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
el rey David descuidó sus labores como rey, se quedó ahí en su palacio cuando debería estar con sus soldados. Entonces, el primer paso, no estés donde no debes estar. O sea, hay ocasiones en que uno debe salirse de ese lugar. En cambio, José estaba en su lugar de trabajo, se estaba cambiando cuando la mujer llega. Dice que no había nadie en la casa, o sea, le puso una trampa, pues. Pero miren lo que dice José: ¿cómo pues haría este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, ¿cómo ve el pecado David? Como un gran mal y como una ofensa a la santidad de Dios. Ahí es donde a veces olvidamos, por un deseo de placer, olvidamos que estamos violando la santidad de Dios. Como que a veces pudiera pasar que no tenemos bien claro. Hay un versículo en la palabra, hermanos, que sí lo quiero aquí recalcar, es el principio de la sabiduría es el temor, ¿no? De Jehová, y es un temor reverente. Y cuando nosotros pecamos deliberadamente, no sé qué es lo que está ocurriendo en la mente de uno, pero puede ser que se borra por un momento el temor o me vale, o no le pongo atención, pero definitivamente el temor nos ayuda a nosotros a frenar nuestra conducta. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar del conocimiento que tenemos de Cristo, ¡pum!, pasamos Primero tienes que decidir antes que venga la tentación que vas a huir o que vas a resistir. O sea, antes que venga la tentación, yo me puedo exponer en un avión, en un restaurante, aún en la misma iglesia, pero yo primero ya decido no pecar. Eso es lo primero, porque si no decido no pecar, a ver si aguanto en el momento de la tentación. Fíjense, Job dijo, hice pacto con mis ojos antes. ¿Cómo vería yo a una doncella? Entonces, él decidió evitar el pecado sexual porque sabía que el medio a través del cual se podía incitar son los ojos. Son los ojos. Alguien ha recomendado que cuando platicas con una mujer que te atrae, no le mires el cuerpo, mírale los ojos. Y no le despeje los ojos de la cara de los ojos, no mires el cuerpo. Bueno, y indudablemente como varones, a veces cuesta un poco trabajo, sobre todo por nuestra propia formación, de dónde venimos, cuál ha sido nuestra educación, ¿no? Hay varones que les cuesta mucho trabajo esta área, para ellos es muy difícil, no voy a decir controlarla, pero sí manejarla de una manera correcta, sana. Quizás habrá varones que no batallen no tanto en esta área, pero más en otra, por ejemplo, el alcohol, o las groserías, las malas palabras, o el cigarro. Pero estamos hablando de esta área que indudablemente a todos nosotros, los cristianos, en algún momento nos puede llegar a pasar que nos enfrentemos a esta situación de tentación. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos, hermanos, qué es lo que dice la Escritura con respecto a cómo vencer la tentación. Sí, mire, la Biblia dice en Proverbios 6:25, no codicies su hermosura, estamos usando la vista, en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, la vista es importantísima, o sea... En el varón, sí. En el varón. Porque las mujeres son otras áreas. Sí. Las mujeres normalmente es el oído. Sí, se sienten escuchadas, comprendidas, y está unado a otros factores. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que su esposo, su varón, no la está escuchando, no la reafirma, no la ama? Y entonces aparece un varón que sí lo empiece a hacer. Obviamente eso va a poner a la mujer en una crisis. Sí, yo escuché a una mujer que había adulterado, dice, ella dijo, él me escuchaba, él me valoraba. Entonces, ojo con nuestras varones, esposas. ¿cómo están ustedes en casa? Porque de todos modos eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cómo estábamos nosotros los varones en esta área? Porque a veces podemos poner excusas, ¿no? Es que es
es su culpa, ¿no? Yo también lo he platicado y lo he preguntado en algunos diplomados que antes cuando salíamos, a ver, ¿quién tiene la culpa en una infidelidad, el varón o la mujer? Y la gran mayoría de las personas me decían que ambos, porque algo dejaron de hacer, ¿no? Ahorita mi papá tocaba un punto muy importante, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, cuando soy tentado, ¿en qué condición espiritual me encuentro yo cuando enfrento la tentación? ¿No? Seguramente José estaba en un momento de su vida que espiritualmente estaba muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Aquí, para que podamos ahí en su casita recapitular, mi papá dijo algún punto bien importante. Primero, no estamos en donde debemos de estar. Sí. ¿Sí? No estamos quizás teniendo una buena comunión con Dios en ese momento. Entonces nos exponemos a la tentación y estamos más débiles. José dice, huyó dejó la ropa con esta mujer, la esposa de su patrón, y huyó. Y dice la palabra Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Una pasión es un deseo incontrolable que si tú lo dejas crecer, ya. Y luego, aquí esa parte, bíblicamente, ¿cuál es la mejor herramienta, hermanos, para poder vencer? Huir. Porque hay cristianos que, no sé si se sienten casi sanzones espiritualmente hablando, de que yo puedo resistir, yo puedo, yo tengo el poder del Espíritu Santo, pero somos humanos, ¿sí? Sí, hay dos cosas en la tentación que tenemos que hacer según Santiago 4:7. A ver, ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios. Ahí está la primera. Someterme a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Resistan al diablo y huirá de vosotros. O sea, si yo no me someto a la dirección de Dios y no resisto al diablo, resistir significa no cultivar más el deseo. O sea, si usted tiene un problema de pornografía, pues no vea la tele o cámbiale rápidamente. O si está viendo en una compañera de trabajo muy atractiva, pues cambie la vista. Entonces, someterse pues a Dios, resista al diablo y dice, huirá de vosotros. Sí. Entonces, ahí hay una clave. Es increíble cómo la palabra de Dios te lo dice de esa manera tan práctica, hermanos. Porque dice, resistir y pelear. No te dice, resiste y pelea, no, resistir. Sí. A veces como que queremos entenderlo del revés. Dice, resistir y pelea contra la tentación. No, o sea, si tú intentas pelear contra la tentación, para pelear tienes que encarar. Sí. Cuando peleamos tenemos que ir de frente en contra de eso. Y no, la Biblia dice resistir, nada más. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Que quizás en la casa usted se ha de preguntar, bueno, ¿y cómo resistimos, papá? Bueno, resistir, creo que la palabra de Dios dice así. Fíjense, David escribió algo que no practicó. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ay, él escribió eso. Sí. Pero no lo vivió. O sea, en ese momento en particular de su vida, yo creo que se lo olvidó. Sí. Se le fue, ¿no? En mi corazón, o sea, he guardado. Hay que memorizar la palabra. En ese momentito es una herramienta, es nuestra espada, la espada del Espíritu. Como que nos suele suceder lo que les pasa a hermanos, para los que no saben, yo soy maestro de escuela primaria, entonces nos pasa lo que les pasa a algunos de mis alumnos. Quiero sacar 10 en el examen, estoy en una prueba, quiero sacar 10, pero no estudié nada. Y entonces en el momento de la prueba, pues no sé nada. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te fortalezca en ese momento de la tentación si tú efectivamente no tienes palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, en tu mente? Va a ser algo pues que te va a afectar indudablemente. O sea, yo no he visto que en ninguno de los casos que hemos nosotros conocido, que personas que han pues fallado ante la tentación, que hayan tenido una buena un buen registro de oración, comunión. Van descuidando indudablemente esa parte, ¿no? También los casados. Miren, los casados, dice la palabra, no os neguéis, a menos que se vayan a dedicar a la oración y
de mutuo acuerdo. O sea, es posible que el apetito sexual de tu esposo no permita que sea... Vamos a tener un periodo de ayuno y oración por un año. Pues no, se pasa el año. Sí, no. O sea, platicar con tu esposo en cuanto a dedicarle un tiempo de ayuno y oración a Dios. Y luego dice, juntaos para que Satanás no os tiente. O sea, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo está diciendo que la ausencia de relaciones sexuales dentro del matrimonio es un peligro. Dice, juntaos nuevamente, o sea, tengan relaciones sexuales para que Satanás no os tiente. O sea, una satisfacción sexual dentro de la relación matrimonial. Entonces, la esposa tiene que haber, su marido está satisfecho al 100% o está hambriento. Entonces, piénsenle. Esa área es muy importante, hermanos, porque a veces pensamos que no afecta, pero sí afecta indudablemente cuando nosotros en nuestra vida conyugal no tenemos una sana relación, estamos carentes de intimidad en sus diferentes niveles, ¿no? Sí puede ser un factor importantísimo. Vean lo que dice la palabra en Proverbios 5. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? Entonces se supone, según la palabra, que la esposa debe ser cariñosa. Sus caricias te satisfagan. O sea, hay mujeres que no acarician. Y el marido tiene el lenguaje del amor de las caricias. Y en su amor recréate. ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Entonces, yo creo que ambos son responsables. Hay mujeres que, yo soy muy fría. No, espérate. Y así me tiene que así me conoció, así me debe de aceptar. Tiene que haber un crecimiento de ambas partes, ¿no? Sí. Indudablemente. Pero me surge otra pregunta. Estamos hablando de los casados, hermano, pero ¿qué pasa con los solteros? Yo lo dije al inicio. ¿Cómo es posible que un David de 50 años no lo logró, que nos representa a nosotros, indudablemente, porque podemos estar en sus zapatos en cualquier momento? ¿Y qué pasa con los José? ¿Qué pasa con aquellos chavos jóvenes cristianos que quieren echarle ganas, que quieren crecer, pero tarde o temprano se les va a aparecer la tentación? Bueno, en el noviazgo yo siempre no creo en el noviazgo, creo en un cortejo. Porque luego me pregunta, oiga, ¿a qué edad debe tener mi hijo una novia? Y a veces la tiene a los 16 años y no le veo propósito al noviazgo. Para mí el cortejo es 1 año o 2 ya para casarse, ya hay un propósito. El noviazgo no tiene ningún propósito y permite caricias que el joven adolescente no puede manejar. Si a veces el adulto no puede, pues menos un adolescente. Entonces yo recomiendo entre los jóvenes amistad, no noviazgo. No salir solos con una chica, salir en grupo. Mantener su tiempo con Dios. Hacer un pacto de santidad delante de todos. Rendir cuentas al papá de dónde estoy, con quién estoy. Para mí, en un joven, así. Y dedicarse a su estudio, o sea, todavía no embaraza a una chava y todavía no puede mantenerse y lo va a tener que mantener su papá y su mamá. Es una desgracia. Yo he visto un montón de casos como estos. Sí. Bueno, familiarmente también yo sí les quiero recomendar, hermanos, que nosotros los papás, ¿no? Bueno, yo tengo hijos pequeños todavía, pero yo recuerdo mi parte cuando yo era adolescente. Mis papás, mi papá, mi mamá, nunca dejaron de estar sobre nosotros. A pesar de que ya teníamos mi hermana un poquito más grande que yo, pues salíamos con chicos, con chicas y nunca dejaron de estar supervisando nuestra vida. A veces hay papás que dejan de supervisar y con eso no me malinterpreten, hermanos. No estoy hablando de dónde andas, a dónde estás, con quién más, sino su vida espiritual. O sea, ni siquiera veo si ora mi hijo, si está teniendo su devocional, si tiene su tiempo de oración.
pienso que ya está grande, que ya lo puedo hacer solo, y quizás sí, pero eso no quiere decir que lo voy a dejar Sí. de supervisar. Mire, tanto los adultos como los jóvenes tienen que hacer caso a la palabra. 1 Pedro 5:8, sed sobrios. Contrario a el ebrio, pues pierde la mente confusa. O sea, ser sobrio, estar con una mente lúcida. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quién destruir. Y has destruido un montón de gente. O sea, en mi caso personal, mi papá jamás permitió que yo llevara a una muchacha a mi casa cuando ellos no estaban. Yo hoy veo papás, yo le tengo mucha confianza a mis hijos. Yo no. O sea, yo no permití que Abraham y Elizabeth trajeran la novia a mi casa, sin que yo estuviera. Yo tenía que A ver, cuidar. para los papás, Sí. para los papás que están en casa, hermanos, ¿eso sería desconfianza en nosotros los hijos? Porque ahorita yo les voy a decir mi perspectiva, ¿no? Bueno, conocer al joven. El joven es inexperto, no sabe que las caricias a veces permiten besos y caricias, por eso para mí el novio es muy peligroso, porque estamos permitiendo que alguien toque mi cuerpo, que lo puede estimular sexualmente. Hay partes eróticas de mi cuerpo. Claro. Sí, a ese punto yo iba. Por ejemplo, yo ahorita que ya soy adulto, que ya estoy casado, yo agradezco a Dios por la vida de mis papás porque entiendo que no era que no me tuvieran confianza a mí como su hijo, no le tenían confianza a mi etapa, ¿sí? A la etapa en la que un adolescente es frágil, un adolescente, un joven va a ser más dado a los impulsos, son más impulsivos, menos reflexivos en muchos casos, que se supone que un adulto, o que una persona que ya ha recorrido cierto tiempo, ¿no? Yo recomiendo que los papás estudien Proverbios, que tienen muchísimos recomendaciones. Vean el Proverbio 7, versículo 7, dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Iba a la casa de ella, le sale al encuentro una mujer con atavío de ramera y astuta de corazón. Y al final dice: al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Un joven falto de entendimiento, o sea, falto de sabiduría. O sea, los papás somos responsables de cultivar la sabiduría a través de la palabra de Dios en nuestros hijos, y estaríamos más tranquilos. Sí. Lo que nos comentaba en una ocasión nuestro hermano Alejandro, ¿no? Cuando sembramos bases en nuestros hijos desde pequeños, vamos a descansar más cuando estén grandes. Y como nosotros, los adultos, hermanos, ¿qué estamos haciendo yo? Indudablemente, practicar esa parte de la escritura cuando dice: no deis lugar al diablo. O sea, cuando cultivo una amistad que no debo, cuando cultivo lugares o visitas a lugares que no debo, Sí. eso es darle lugar al diablo. Sí, cuando yo estaba casado, mi esposa y yo tomamos decisiones. Una de ellas es que nadie podría ir en mi auto si ella no iba. Ninguna mujer. Yo no visitaba una casa. Sí lo cumplió, yo soy testigo de eso. Yo no visitaba a una casa. A veces llegaba para hacer una visita pastoral. La hermana decía: pásale, hermano, mi esposo no está. Le dije: no, por favor, allá afuera lo espero. Dígale a su esposo cuando llegue que estoy en el auto. Y no entraba. O sea, tampoco tuteaba. O sea, no intimaba con las hermanas de la iglesia, viudas, divorciadas o jóvenes casaderas, ¿no? Mi respeto. Siempre muy atento, muy respetuoso. Y eso me ayudó. 42 años de matrimonio, bien. Sí. Indudablemente eso, hermanos, afecta, ¿no? Influye de una manera directa, ¿no? ¿De qué manera me estoy yo protegiendo, ¿no? Sí. Ahorita escucho a mi papá y su manera de... Las decisiones que él tomó
dieron resultados en su vida. Ahora, hermano, usted en casa, ¿qué decisiones está tomando también para protegerse? Porque a veces somos, voy a usar esta palabra, muy espiritualizamos todo, ¿no? El Señor me va a proteger, el Señor me va a dar, el Señor me va a guiar. Sí, entendamos que sí, pero el Señor nos da también un albedrío, tomar una decisión, y yo tengo que llevar la palabra del Señor a la práctica. ¿De qué manera estoy yo llevando su palabra a la práctica para proteger mi vida, Sí. para proteger mi testimonio? El peligro de la tentación sexual es fuera y dentro. Porque la palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual. Mateo 7, 20 y 21. O sea, parte del problema es interno. Dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Yo tengo que trabajar en mis pensamientos. Y el pensamiento tiene que ser transformado por medio de la palabra de Dios. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si quiero ser puro sexualmente, nutrirme bien de la palabra de Dios. Un varón desnutrido, no... Carne para los tiburones. Sí, no, todos los adulterios que yo he tratado, tanto en líderes, en pastores, tengo más de 600 pastores a través de 42 años de ministerio pastoral que han caído en adulterio, que yo conozco. Ya ve, por ejemplo, en ese sentido, un común denominador. Entonces, descuido de la vida espiritual. Descuido de su vida espiritual. O sea, oraban nada más superficialmente, no tenían compromiso con Dios. Deterioro de la relación matrimonial. Deterioro de su vida matrimonial. O sea, se empezaron a desligar emocionalmente. Sí. Sí, esos son los más básicos y se expusieron, coquetearon con el pecado. Pensaban que podían vencerlo, pero la Biblia dice, tomará fuego el hombre sin que arda su seno. No juegue con el pecado. ¿Sí? Y yo creo que esa parte, hermanos, la tenemos muy mal interpretada los cristianos. Sí. Porque solemos coquetear, hay que ser honestos, hermanos, solemos coquetear con el pecado. Porque coquetear es al oído, o sea, nos encanta a los hombres ser admirados, sobre todo por una mujer hermosa. O una mujer que me atrae también. Atractiva, por ejemplo, no creo que la esposa de Potifar haya sido fea. Ni tampoco esta mujer. Betsabé dice que era una mujer muy hermosa, porque si hubiera sido fea, no sería tentación. Yo creo que David se hubiera dado la vuelta y sería mejor me sería voy para otro pesadilla, lado, ¿no? Si me sale una mujer fea, no, yo le corro. Sí, indudablemente. Entonces, esa parte importante, hermanos, cómo estamos cuidándonos en nuestra vida interna. Nuestra vida interna. Yo no sé si usted en su casa está alimentándose de la palabra, está buscando el rostro de Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo no quiero caer en este pecado, ¿no? Y sobre todo, como decíamos hace un momento, no coqueteamos con el pecado. Sí. Porque hay gente que dice, no, yo puedo. Sí. Dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mirar es tener precauciones. Ahí a veces va uno en la carretera y peligro, hombres trabajando. Y uno tendría que decir peligro, mujeres seductoras. ¿Así? Sí. Y también la esposa. A veces hay esposas bien ingenuas. Me dijo una señora, mire, yo no tengo preocupación por mi esposo, está bien feo. Le dije, pues a usted le gustó. Gordo. Sí. ¿Quién se va a fijar en mi esposo si está bien feo? Y yo le dije, no, pues si a usted le gustó, le puede gustar a otra fea. Hasta se puso a pensar, se puso así como que... es cierto, ¿verdad? Si a mí me gustó, pues le puede gustar a otra. Sí. Entonces, tenga cuidado de su esposo, hay que echarle un ojito. Sí. Y confrontarlo, decir, oye, te veo muy cercana a esa chavas. Y si es pastor, de todos modos, confróntalo. Se enojan, se enchilan. Yo he visto pastores que se enojan cuando, oye, estás muy atento con esa hermanita. Y se enojan.
Sí, yo, por ejemplo, he tratado de cuidar mucho también esa parte, hermanos, y yo siempre les digo a los hermanos, a mis amigos en la iglesia, yo prefiero que me tachen de un pastor, de un hermano en Cristo poco amoroso, a que me digan que soy coqueto, o como dicen por ahí, ¿no? Picaflor. Porque a mí me importa mucho mi testimonio. Yo creo que hay mucha gente, sobre todo, porque este tema es para usted que es cristiano, que es hijo de Dios. Yo creo que hay cristianos que no le dan tanto valor a su testimonio. Sí. Pero a veces por nuestra causa, dice la Escritura, por nuestra causa, hermanos, Sí. el nombre de Dios es vituperado. O sea, es puesto en menos. Y esos son los cristianos. Y eso nos debería de doler a nosotros en el corazón, hermanos. ¿Cómo nos cuidamos de tal manera? O sea, tú vas a ir con esa persona a romper esa relación, supongamos que se diera, y decirle, ya no porque soy cristiano. ¿Cómo le predicas a esa persona? ¿Con qué autoridad espiritual? O sea, nosotros deberíamos de tomar esa parte bien en serio. Ahora, la tentación sexual cuando pecamos ya trae consecuencias Sí. muy delicadas. Todo pecado sexual ofende a Dios. Dice la palabra, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dijo David en Salmo 51. Uh-huh. O sea, el pecado va a ofender a Dios primero. Te desconecta de Dios. Sí. Se rompe la relación. la comunión. La comunión con Dios. Y en la época de David, el Espíritu Santo se salía y entraba. Por eso él hoy no está... permanece en nosotros el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo se contrista, se pone triste. Contrista, se pone triste. Es decir, es como si el Espíritu Santo de repente en tu ser, en tu interior, dijera, bueno, pues, ¿ahora qué hago? Quiero moverme en ti, quiero hacer prodigios en tu vida, quiero bendecirte, quiero usarte en mi reino, pero tú no quieres. Sí. Tú quieres seguir viviendo en tus pasiones, en tus deseos. Tú también tienes algo. Otra consecuencia que yo he visto, quita el gozo. Ese gozo que teníamos de adorar a Dios, de servir a Dios, se va. El fuego de Dios. Sí, yo me acuerdo que dice ahí el Salmo 50. Vuélveme el gozo de tu salvación. Se pierde el gozo. No puede estar pecando y tener el gozo del Espíritu, porque el gozo viene del Espíritu. Entonces, se apaga el Espíritu y se pierde el gozo. Yo lo he visto muchísimas veces. Otra consecuencia, mancha el testimonio de la iglesia, de la familia y de esa persona. Uh-huh. Este es peligroso, porque dice, somos luz y sal. O sea, se echa a perder la sal, o sea, pierde su sabor y la luz se oscurece. O sea, peligroso porque daña la iglesia. Oh, Satanás es muy hábil para decir, el pastor fulano adulteró. Y tengo caso tras caso. Sí, cada semana hay un pastor cayendo en adulterio. Por eso es bien importante que nosotros, hermanos, aprendamos a cuidarnos. Otro aspecto, por ejemplo, que ahorita quizás se nos está olvidando es, tengamos un mentor. A veces como que, yo con el pastor, ¿no? Y al pastor, ¿quién lo cuida? ¿No? A nosotros, ¿quién nos cuida? Decimos, pues el Señor. Sí, el Señor cuida de sus hijos, pero yo tengo que poner mi parte, ¿no? Y algo que yo he conocido de muchos de los pastores que se han vencido y que más bien que se han mantenido fieles, es que han tenido mentores. Sí, alguien que los... Como Pablo, Timoteo. Ajá, que le diga, a ver cómo estás. Sí. Que te haga preguntas, inclusive hasta fuertes. Sí. ¿No? Que diga, a ver, ¿le has dado tiempo suficiente a tus hijos, a tu esposa, a Dios? ¿Hay algún pecado en tu vida que estás luchando? Y a ver, contesta esa pregunta, hermano, sí. En su casa. Ay, sí. Con este hermano que lo mentoré. ¿Sí? Porque es importante dar cuentas de nuestra vida a otras personas que nos van a Otra consecuencia es algunas personas se divorcian. O sea, hay personas que no aguantan o no quieren perdonar la ofensa del esposo y se divorcian de la pareja y traen dolor, angustia a los hijos. Porque también, aquí otra cosa, el pecado va a lastimar el corazón de mucha gente. No es mi vida y a nadie le importa. No, sí importa porque somos influencia.
Y somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, ni modo que uno que peca no va a lastimar la santidad de la iglesia. Claro que lo vamos a lastimar. Tomamos el ejemplo por eso la Biblia nos muestra el cuerpo de Cristo como un cuerpo físico. O sea, si te duele el dedo aquí, lo resiente todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque afecta tu movilidad, tu diario vivir, la manera en la que te mueves, tus actividades normales. Y eso que nada más está hablando de una pequeña parte de tu cuerpo. Cuando lo ponemos en la perspectiva del cuerpo de Cristo, duele, hermanos. Cuando yo veo a un hermano que yo aprecio caer en este pecado, me va a doler a mí. ¿Sí? Yo les digo, como pastor y como amigo suyo, yo te voy a exhortar si te veo caer en pecado, hermanos. Pero si usted me ama, o dice que me ama a mí en el Señor, entonces, si usted, a pesar de que yo pudiera ser su pastor, si hay una pequeña porción de amor en tu corazón, ven y dime, Abraham, creo que lo que estás haciendo no está bien a la luz de la Escritura, porque a veces callamos, también callamos y no queremos confrontar el pecado. Sí, otra consecuencia del pecado es pérdida financiera. Fíjense lo que dice Proverbios 5, verso 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. O sea, una mujer adúltera te va a sacar lana. No es cierto lo que esa canción hace muchos años, allá por el año, no recuerdo, 80, amada amante, que das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Eso es un mito. Es una mentira. No, yo he conocido, en mis casos de terapia, he visto hombres que se han quedado en la calle, que eran ricos, acomodados y quedaron en la calle. La amante los defraudó. Sí, ¿no? Así. Definitivo. Se pierde el testimonio delante de la gente. Sí, inclusive si somos líderes, no solo de nuestra casa, si líderes de una iglesia, perdemos inclusive hasta el ministerio. Sí, a veces. Hay iglesias que no saben cómo restaurar a su líder, a su pastor, entonces oran por él y simplemente lo despiden, ¿no? Ahora, en mi experiencia personal como pastor, a muchos pastores se resisten a ser confrontados. ¿Por qué será y eso? corren a la gente. Yo he visto así muchísimos pastores que cuando los van a confrontar, los corren. A los que lo confrontan. Y yo he visto muchas veces que los hermanos van con buena intención, que no quieren evidenciar el pecado, que lo quieren trabajar, que el pastor se siente, ya no predique. Y hay gente que se adueña es mi iglesia, yo la empecé, aquí nadie, usted me va a decir nada, y eso es peligroso. Porque para empezar, la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor Jesucristo, Él la ganó por su sangre. ¿O no, pastores? Si me están escuchando, ¿de quién es la iglesia? ¿Mía o es del Señor? No, pues, indudablemente es de Cristo. Pero a veces actuamos como si fuera nuestra. Sí. Y hay iglesias, como tú dices, que no saben ministrar al pastor, y hay pastores que no son humildes, que no se dejan ministrar por la iglesia. Y sí, ciertamente hay iglesias que dañan al pastor, o sea, no lo restauran, lo lastiman, lo corren, y corren a la esposa también, a los hijos, no les dan un finiquito. Así, yo he visto así, sí, iglesias crueles, que corren a todos, y no solamente al adúltero pastor, sino también a la familia, les quitan la casa pastoral, no les dan nada, y entonces para mí eso es injusticia. Sí, también. Para mí. Sí. Por eso, hermanos, el propósito de este tema era que usted tuviera un panorama de lo que es la tentación, hermanos, y que el Señor no quiere que caigamos en eso. Al contrario, nos da herramientas. La palabra de Dios nos da herramientas para poder enfrentar esa tentación si es que llega a tocar a tu puerta. Esperemos en Dios que no. Pero si sí, te da herramientas para poderlo enfrentar.
Ahora, resistir la tentación tiene premio. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dichoso el que resiste la tentación. Al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, está la corona de la vida. O sea, algunos ya la perdieron, pero ahí está la coronita para los que aprueben. O sea, soporten, bienaventurado el que soporta la tentación. Soportar es el deseo, tengo ganas, tengo ganas, pero no quiero, no quiero pecar. No quiero pecar y o sea, mi carne lo anhela, pero mi corazón que está en el Señor me dice no, porque es no es correcto. Y yo creo que esa parte también es importante que la recalquemos, porque a veces queremos ponerle una lógica a la obediencia a Cristo, ¿no? Sí. O sea, si me conviene, si me agrada obedecer esa ordenanza de Dios, órale, le entro. Pero hay ocasiones, más bien en todas las ocasiones, obedecer a Dios no debe ser cuestionado. La obediencia a Cristo, más bien, ¿no? Sí. Aunque a veces no entendamos por qué Dios nos pide que hagamos ciertas cosas o evitemos ciertas cosas, pues porque no quiere el Señor, punto. Porque para Dios eso es malo, punto. No cuestionarlo. Y esa parte a veces muchos cristianos como que no. Sí. Como dijo alguien, el pecado ofrece mucho y da poco. Fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. No, pues es bien padre besar a una chica bonita que no es tu esposa. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como una espada de dos filos. O sea, Dios no va a permitir que su honra sea burlada. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Yo he visto gente morirse. Hace muchos años un hombre adulteró y le dio sida. Hoy están muertos. Hoy también han resurgido las enfermedades venéreas, papiloma y otros. Entonces, pues contaminamos el templo del Espíritu Santo. O sea, qué triste es que usemos algo que no es nuestro. Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que grabarse eso. Mi cuerpo no me pertenece. Fui comprado por la sangre preciosa de Cristo. Tengo que pedirle permiso a Dios. Señor, ¿puedo usar este cuerpo para acostarme con alguien que no es mi esposa? ¿Qué te va a decir? Ahí está la fuerza, la fortaleza. Ahora, ¿hay restauración? Sí, o sea, muchos adúlteros han sido restaurados. Pastores han recuperado su vida. Ya no es lo mismo, ¿eh? Dice, su afrenta jamás será perdonada. Es decir, en el sentido de que, ay, ¿te acuerdas del pastor? El que adulteró, aquel que engañó a su mujer. Sí, ya me acordé. No me acordé, ¿sí o no? Sí. Yo he visto tantas cosas. Porque hay que entender, mira, el único capaz de olvidar es Dios, porque dice la Escritura que Él echa al profundo del mar nuestros pecados y nunca más se acordará de Dios, pero la gente no es así. Sí. El ser humano sí se acuerda, el ser humano no olvida. Esa expresión de que perdona pero no olvido. No. Es muy clara. Sí. ¿No? Tenemos que estar muy atentos a usar la misericordia con los que han adulterado, no humillarlos, no exponerlos. Tenemos el caso bien claro. Yo creo que con eso vamos a ir cerrando, ¿no, papá? Sí. Cuando al Señor Jesús le llevaron la mujer que fue adúltera en adulterio. Y mi papá siempre le ha preguntado, ¿por qué no llevaron al varón? Al varón. ¿Al varón? O sea, ¿por qué nada más a la mujer? Sí, a la mujer. Y normalmente lo hicieron con esa intención, para poder agarrar al Señor Jesús en alguna mala enseñanza y decir, mire, y eso que lo dijo el maestro, el rabí. No, y dice la palabra que le dijeron, se encontró en el mismo acto del adulterio. Moisés nos mandó mandarlo a apedrear. ¿Cuántos pastores los teníamos que haber apedreado ya? No, pues sí. Un montón. Pero, y el único, eso es lo que a mí Dios tiene misericordia. No me deja de sorprender, hermanos, como el único que sí pudo haber agarrado
la piedra para Sí, traer juicio y no lo hizo. Eso, híjole, cómo me impresiona. Okay. Porque él lo dice, el que esté libre de pecado. Sí. ¿Sí? Y a veces justificamos, sí, pero quizás yo he mentido, he robado, pero sí. yo nunca me he acostado con otra mujer. Y le ponemos categorías al pecado, ¿no? Sí. Ahora Jesús le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más, porque yo he visto cómo se repiten. O sea, yo tengo casos donde el pastor ya adulteró 3 veces. Y no aprende. Y va a adulterar más. O sea, porque ya trae un problema profundo. O sea, hay ocasiones en que hay que mandarlo con un profesional, con un consejero bíblico, que escarbe qué es lo que encuentra atrás del adulterio. No solamente 5 segundos, 10 segundos de orgasmo, algo trae atrás. O sea, una baja estima, qué orgullo, me quiero sentir así todavía atractivo. Para los que ya tenemos 60 años para arriba o 50, y la esposa ya ni nos chulea ni nada, entonces pues sentimos una necesidad de reafirmación. Sí, y entonces han oído eso, una cana al aire, pues ya, yo tengo un montón de canas, entonces hay que cuidarse, tanto el joven como el viejo. Sí, amén. Porque así dice la palabra, aún a los más grandes ha hecho caer. Ha hecho caer. O sea, no solamente es al jovencito, al que es inexperto, también al más grande. Hemos tenido la experiencia, hemos oído de grandes líderes a nivel mundial, sí. Tenían estadios y pues se acostaron con la secre. Me decía mi esposa, quiero que tengas una secre fea. Le dije, viejita. Ay, yo he tenido muchas secretarias cuando era el pastor y mi esposa bien atenta. Sí. Ella se acercaba cuando... Mi mamá me era mucho de cuidar rancho. Sí, me acuerdo. O sea, cuando vivía mi esposa, pues ella se acercaba y veía que una mujer me estaba busque y busque y se acercaba y me abrazaba y me decía, nada más recuerda que te quiero mucho. Y ya, con permiso, hermanita. Y pues ya la hermana se ponía así como sacada de onda, pero mi esposa, hay que cuidar, hermanita, hay que cuidar al marido, acercarse, abrazarlo. Hermanita, nada más quiero darle un beso a mi esposo mientras está con usted, ahorita se lo dejo. Y así hay que cuidar rancho. Sí. Y quiero enfatizar, hermanos, ya para ir cerrando. No se trata de, practico pasos 1, 2, 3, 4 y eso ya va a ser, va a evitar que yo me caiga en este pecado, ¿no? Es un constante batallar con mi propia carne. Es un constante alimentar mi espíritu de la palabra. Es un constante ejercicio de practicar las escrituras, practicar buenos hábitos, practicar buenas amistades, practicar una buena y sana relación de pareja. Sí. Los que estamos casados. Es un constante. Y yo puedo decirles hoy en día que yo estoy bien en mi relación matrimonial, gracias a Dios, me siento muy a gusto, me siento pleno, pero si yo descuido mi relación, en un año se podría acabar todo. Sí. ¿Sí? Por eso yo debo de continuar haciendo lo que debo de hacer. Sí. Como hijo de Dios, como esposo, como cristiano. La Biblia es muy clara, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ten cuidado de ti. Pablo le dice a Timoteo, era joven, le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello. O sea, no es cuidarme un día, 2 días, ¿no? Yo me tuve que cuidar 42 años de casado que estuve. Y sí hubo tentaciones. Entonces, pero me alejaba, digo, aléjate de la tentación. Sí, ay, Señor. Definitivamente, hermanos, definitivamente. Entonces, hermanos, ya para cerrar, ¿cómo podemos defendernos de la tentación sexual? Número 1, cultive su relación con el Espíritu Santo, con Dios. O sea, que eso nunca le falle. ¿Sí? Es como dejar de alimentarte. ¿Tú crees que si tú dejas de comer una semana, qué va a pasar?
pues en una semana tú ya vas a estar bien débil, raquítico, enfermo. Cultivar tu relación con Dios. Sí. Como decía Tony, algo muy práctico. Un buen consejo es orar por tu pareja todos los días. Sí. Cultivar tu relación de pareja, si los que estamos casados. Sí. ¿Sí? No pensar, que como estamos bien, así vamos a estar bien toda la vida. No, si yo no dejo de cuidar a mi pareja, pues obviamente no va a caer. Otra cosa que yo recomiendo y que yo hago es cada mañana renuncio a todo lo que me atrae. Señor, renuncio a mirar a las mujeres con codicia. Renuncio a la vanagloria del mundo, a sentirme orgulloso por lo que he estudiado. Así, cada pecado yo renuncio. En el nombre de Jesús renuncio. Me ha ayudado mucho. Porque si se me presenta la tentación, digo que ya renuncié hace rato. Y he podido vencer esa tentación. Sí. Papás de hijos jóvenes, solteros, cultiven su relación con Dios y en su familia. No descuiden la vida espiritual de sus hijos. Sí, eso es importantísimo, hermanos. No cometen el error de pensar, como ya están grandes, ya ellos solitos. No. Sí. Y como dice la palabra, someteos pues a Dios. O sea, yo me doy cuenta cuando no estoy sometido. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. O sea, no me tengo que... Hay muchos se espantan. Ay, no, es decir que el diablo se me aparezca. No, ya se te apareció. No se te aparece así como feo, te aparece hermosa. Como ángel de luz, dice la escritura, sí, que se viste como ángel de luz. Sí. La tentación va a venir en forma hermosa, tentadora, codiciable. Sí. No, por eso... Entonces, por eso nosotros, hermanos, y cultive también sanas relaciones, hermanos. Matrimonial. Sí, matrimonialmente, con otros amigos, que también les podamos dar cierta autoridad de retarnos, de cuidarnos. A ver, chavo, ¿cómo estás? ¿No? Te veo medio alejado. Sí, a las mujeres también, dice la Sulamita, dice, mi amado es mío y conmigo tiene su contentamiento. Y luego se ve atrevidona, dice, salgamos al campo y ahí te daré mis amores. O sea, no se resistía, es más, parece muy creativa. Salgamos al campo, hoy diríamos, salgamos al Hayat y ahí te daré una revolquiza. Hermanitas, por favor, se quejan, lloran por el adulterio de su marido, pero no cooperan con la protección. Amén. A ver, mujeres, ahí donde me están escuchando, salgamos al campo y ahí te daré mis amores. Traducción, hermanos, también las mujeres pueden tener iniciativa, ¿sí?, para llenar esa área importantísima de todo varón, ¿no? Y aunque estamos hablando de los varones, también cuidar el acercamiento de un varón a usted, mujer. Ahí es que empezamos a platicar. No tiene nada de malo, no, hombre. Sí tiene algo de malo ya cuando hay mala intención. Tal vez no de usted como esposa, pero del otro sí. O sea, mi esposa cuidaba eso. A veces un hermano la abrazaba y dijo, hermano, ¿me puede quitar la mano, por favor? Y, ay, perdón, hermanita. No. Así mi esposa. Sí. No permitía que nadie la abrazara varón. Cuidar sí, también. Sí, cuidarte como mujer. O que le echaran un piropo. Yo jamás he echado un piropo a nadie en la iglesia. A veces las hermanas se cortaban el pelo y le decía a mi esposa, chulea a la hermana, mire, viene bien bonita, pero yo no. Y ya mi esposa se adelantaba y decía, hermana, la veo muy atractiva, oiga, bien elegantiosa, ¿qué pasó? La van a llevar a cenar y cosas así. Pero yo jamás chuleé a una hermana. Amén. Y tampoco las redes sociales, WhatsApp, Facebook, o llamadas, mis llamadas son directamente, hermanita, es por este asunto, esto y esto. No me pongo ahí a charlar, no. Muy bien, hermanos. Entonces, ya para terminar, solamente queremos decirles que seguimos orando por ustedes, que ahí en su casa, esta también es una oportunidad para que en nuestras casas podamos seguir trabajando en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos también, para poder cultivar una sana, profunda relación, que podamos crecer como marido y mujer, ¿no?
Y para los jóvenes también Daniel es un modelo. Dice, y Daniel se propuso no contaminarse. O sea, un joven también, jóvenes que me están viendo, o padres con hijos jóvenes, reten al hijo a que se comprometa a no contaminarse con nada. Amén. Y van a ser honrados por Dios. Daniel llegó a ser una persona muy apreciada por Dios. Y Dios lo honró, lo llevó a unas estaturas laborales altísimas. Consejero de reyes, de 4 reyes. Y dice la palabra, yo honro a los que me honran. O sea, honrar a Dios es vivir en pureza. Pues ya, con eso concluimos. Dios les bendiga, hermano. Un Honrar a placer Dios. ver que me hayan visto. Yo no los puedo ver, quisiera verlos, pero bueno, así es esto. Pero un saludo a todos mis amigos, que vi algunos que se conectaron. Y bueno, que Dios les bendiga. Y también no quiero pasar por alto que aquellos que han caído en pecado de adulterio, Dios es misericordioso y clemente. Pero necesitamos ir Confesar. con una actitud de humildad, que Dios los puede restaurar, los puede lavar, porque David dijo, lávame más y más de mi maldad, de suciedad. O sea, el pecado no se ensucia, entonces Dios puede hacer que usted sea limpio nuevamente. Hay misericordia. Amén. Sí, hay misericordia delante de Dios. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos.